A veces, la nostalgia nos transmite una sensación de querer regresar al pasado, a momentos donde todo parecía más sencillo y hermoso. Sin embargo, no todas las visitas al pasado son reconfortantes. En mi caso, no fue para nada bonito. Fue el inicio de algo que jamás olvidaría. Todo comenzó en una tarde muy lluviosa, yo estaba en mi casa encerrado viendo vídeos en internet. Algo muy normal de mí. Estuve una hora viendo vídeos en YouTube, hasta que en un momento di a parar con un video creepypasta de un juego de terror que yo había jugado en su momento, por allá del 2016 y me traía mucha nostalgia volver a recordarlo. Ese juego era Slendytubies. Yo recordaba que este juego era básicamente un plagio de los juegos de Slenderman, pero con su propio toque perturbador. En lugar del típico hombre alto y sin rostro, usaba versiones monstruosas de los Teletubbies, lo cual lo hacía extrañamente más inquietante, quizá porque jugaba con algo que alguna vez fue familiar y lo transformaba en una pesadilla. Por aquel entonces, estaba en la escuela, y este tipo de juegos eran lo más comentado entre mis amigos. Recuerdo que lo jugábamos juntos después de clases. A veces lo hacíamos solo para escuchar los gritos de terror del primero que caía. Era divertido, pero cuando me tocaba jugar solo, en casa y con las luces apagadas, la experiencia era diferente. Me encantaba esa sensación de miedo constante y la adrenalina que me daba. Con el tiempo, las secuelas del juego salieron y aunque intentaron mejorar la fórmula, para mí nunca capturaron la misma esencia. El primer juego, a pesar de lo simple que era, tenía algo especial. Su ambientación era algo único y especial que ninguna otra secuela supo replicar, los sustos eran algo predecibles, pero aún así lograba hacerme sentir una tensión que otros juegos del momento no pudieron igualar. Bueno, volviendo a mi historia, yo tuve una sensación de nostalgia al recordar ese juego y todas las teorías, vídeos y cosas de esa época. Así que impulsado por mi nostalgia, busqué por el navegador de Chrome la página oficial de SeoWorks para poder descargar el Slendytubies 1. No tuve ningún problema encontrando la página oficial de SeoWorks ya que esta misma apareció como primer resultado. Al ingresar a la página noté que el diseño elegante que antes tenía la página ya no estaba, en lugar de eso la página era solo un fondo blanco simple con letras básicas y sin ningún decorado. Desde mi mente surgió unas cuantas preguntas. ¿Qué había sucedido con la página oficial durante todos estos años? ¿Acaso la página fue víctima de algún hackeo o algo así? ¿Y por qué no lo arreglan? Me quedé pensando un poco y buscando el link de descarga. No me fue un problema encontrarlo, simplemente di clic en él y me empezó a dirigir al link de Mediafire que contenía el juego. Di clic en el botón de descarga y esperé. La descarga no tardó mucho ya que solo fueron unos minutos. Luego de descomprimir el archivo y configurar un poco las opciones, entré en el juego. Al entrar al juego fui recibido por el clásico logo de Unity y el menú con las opciones de juego de un jugador y multijugador. No había nada raro por el momento así que solo hice clic en la opción de un solo jugador y elegí el mapa de día para practicar un poco y volver a recordar cómo era el mapa del juego. Desde este punto de la historia comienzan a ocurrir ciertas anormalidades en la partida que son algo curiosas pero no tan serias. Mapa de día. El comienzo de la partida fue muy normal, apenas inicio la partida presioné el botón E para empezar mi búsqueda. Antes de avanzar por el camino, retrocedí un poco y me di la vuelta en rumbo a las montañas a por el huevo de Pascua de este mapa. Estuve unos minutos escalando y saltando de montaña en montaña solo para encontrar el megáfono con la cancioncita divertida de Leia ella. Después de buscar un poco, pude dar con el megáfono, a lo que me apresuré para acercarme y disfrutar del huevo de Pascua. Al estar cerca del megáfono este estuvo en silencio sin transmitir ningún sonido. Yo pensé que el volumen de la PC estaba bajo así que le subí un poco el volumen para escuchar la canción. Sin que yo me lo esperara el megáfono hizo un sonido muy fuerte que me hizo retroceder del susto, para luego que este megáfono empezara a reproducir sonidos aleatorios y extraños en vez de la canción divertida que siempre se escuchaba. Esto me desconcertó pero asumí que seguro actualizaron el juego y por eso ya no se reproducía la canción de Leia ella. Así que me di un poco la vuelta para salir de inmediato de ese lugar, apenas con girarme un poco noté un brazo morado detrás mío. Era obvio de quién se trataba. Así que evité darme la vuelta y salté por el otro lado de la montaña hacia el bosque. Cuando salté de la montañita para escapar de Tinky Winky, este empezó a lanzar su clásico grito a pesar de que yo no lo había mirado directamente, esto me tomó algo por sorpresa pero tampoco era gran cosa. Simplemente lo ignoré y me empecé a alejar de él manteniendo las distancias.
Mientras me alejaba de Tinky Winky, vi que este mismo se movía un poco más rápido a pesar de que yo no había agarrado todavía la primera tubipapilla. Por suerte todavía él no alcanzaba la misma velocidad que mi personaje, por lo que podía estar tranquilo sabiendo que con solo correr un poco, ya lo perdería de vista. Mientras me alejaba de Tinky Winky, decidí abrir el mapa para ver los caminos y ubicar en qué parte del mapa me encontraba. Estuve moviéndome un poco hasta encontrar mi primer tubipapilla, como siempre pasa. Un sonido de fondo y el mensaje de que había recolectado una tubipapilla se hicieron presentes. No me preocupé mucho por lo que seguía adelante. No me tardé mucho en encontrar la cueva con la segunda tubipapilla. Al tomarla, el sonido de fondo se reprodujo pero el mensaje de recolectaste una tubipapilla no apareció. Eso fue algo curioso pero probablemente era un bug o error del juego. Seguí avanzando por el mapa recolectando todas las papillas que me encontraba, sin que pasara algo raro. Se puede decir que hasta este punto el juego se mantenía normal sin ninguna cosa fuera de lo común. Lo único que sí consideraría algo raro es que Tinky Winky se había vuelto un poco más rápido y me costaba un poco alejarme de él, habiendo veces en donde tenía que correr por medio mapa para poder al menos perderlo de vista, pero su velocidad progresiva no fue lo único raro que noté. Me di cuenta que a pesar de no estarlo viendo directamente a la cara, este mismo se echaba a gritar apenas se encontrara cerca o detrás de mí causándome sustos inesperados y molestos. En una parte, me encontré una tubipapilla cerca de un árbol, yo me acerqué para tomarla, pero sin que yo me lo esperara, fui sorprendido por el árbol, el cual cayó encima de mi personaje. Yo sé que es normal que los árboles se caigan al cruzar cerca de ellos, pero en mi caso fue diferente, ya que este mismo se cayó justo cuando yo estaba a unos centímetros de la tubipapilla. Después de eso, me agaché y crucé por debajo del árbol, al tomar la séptima tubipapilla. Escuché el grito de Tinky Winky detrás de mí, yo sin pensarlo mucho, me eché a correr tratando de alejarme lo más pronto de él para no perder la partida. Mientras me alejaba de Tinky Winky, volteé a verlo y alcancé a notar algo muy curioso. No sé si era por problemas con el modelo o por el renderizado del juego, pero a la distancia alcancé a ver a un Tinky Winky sin cabeza, avanzando rápido hacia mí. Esto me desconcertó mucho por lo que volví a dar la vuelta y correr por el mapa en busca por las dos últimas tubipapillas. Mientras corría, decidí abrir el mapa para ubicarme bien. Al abrir el mapa, este mismo estaba totalmente en blanco, sin mostrar los caminos. Lo único que podía ver eran los dibujos de la casa, el comienzo del juego y la cueva. Esto nunca me había pasado y me preguntaba si se había dañado algún archivo del juego o si ya era así por defecto. Mientras pensaba, terminé llegando a la casa de los Teletubbies. Rápidamente me acerqué a la puerta, pero esta estaba cerrada y no se abría por más que yo intentara forzarla. Así que simplemente me subí al techo de la casa y entré por el agujero que había. Pude acceder al interior de la casa y pude recoger la penúltima tubipapilla que me faltaba. Rápidamente empecé a subir las escaleras para salir por el mismo hueco donde había entrado. En el momento que me asomé al hueco, el grito de Tinky Winky empezó a sonar a todo volumen por mi parlante mientras la pantalla se congelaba. El grito de Tinky Winky se había trabado junto a la pantalla y se había vuelto un sonido muy molesto. Después de esto, el juego se cerró solo. Esto me molestó un poco pero también me dejó pensando sobre lo que había sucedido. Primero pensé que había descargado una versión pirata o dañada del juego. También pensé que pudo haber sido que algún archivo del juego esté dañado y por eso pasaba tantas cosas raras, o incluso pudo haber sido algún problema de compatibilidad, la verdad no lo sé. Así que revisé nuevamente la página de SEOworks, y volví a descargar el juego y el anterior lo borré. Después de que se descargara, lo volví a descomprimir y lo configuré un poco mientras cambiaba su compatibilidad a Windows 8. Después de hacer todas las configuraciones de compatibilidad, entré nuevamente al juego, el menú seguía siendo normal. Así que volví a escoger la opción de un solo jugador y escogí el mapa de tarde. Mapa de tarde. Al comenzar a jugar, me dirigí directamente hacia la primera tubipapilla que se encuentra cerca de un árbol. Después de recogerla, me di la vuelta y seguí por el camino en busca de las demás tubipapillas. Apenas había avanzado un poco cuando un árbol cayó a cierta distancia. Esto no me preocupó, al contrario, me hizo pensar que el juego ya no presentaría problemas o bugs como en la partida anterior. En esta segunda sesión pretendía jugar en serio y evitar dar tantas vueltas por el mapa como antes. Corrí por los caminos de tierra, asegurándome de no perderme, revisando constantemente el mapa para orientarme. Se podría decir que esta segunda partida comenzó de manera muy normal.
No pasó nada extraño ni fuera de lo común, al menos por el momento. Sin preocuparme de nada, seguí avanzando por los caminos en busca de las papillas restantes. Durante el trayecto, volví a encontrar la casa de los Teletubbies. La puerta seguía cerrada, igual que en la partida anterior. Esto me dio un mal presentimiento, pero traté de ignorarlo y decidí subir al techo de la casa para intentar entrar. Una vez dentro, todo parecía normal, excepto por un detalle. El cuerpo de Dipsy no estaba. En su lugar, solo había un charco rojo junto a su cabeza amputada. Además, la aspiradora, que solía girar en círculos, estaba completamente inmóvil, mirándome fijamente. Esto me pareció curioso, pero lo interpreté como otro error del juego. Sin darle mayor importancia, recogí la papilla que estaba dentro de la casa y salí por el mismo hueco por el que había entrado. Sabía que la puerta seguía cerrada y que, si permanecía demasiado tiempo en ese lugar, Tinky Winky podría aparecer y arruinarme la partida. Una vez fuera, empecé a correr y seguí el camino. Mientras corría, abrí el mapa para ubicarme y decidir a dónde ir. Sin embargo, al abrirlo, el mapa estaba totalmente vacío, excepto por un mensaje. Esto me desconcertó, ya que era algo nuevo que no había visto antes. ¿Acaso habían agregado esto en alguna actualización? No lo creía. Quizás solo era un huevo de Pascua o algo por el estilo. La verdad, no lo sabía, así que cerré el mapa y decidí guiarme por los caminos de tierra. En uno de los caminos, me encontré con el cuerpo de Po. Bueno, lo que quedaba de él. Al acercarme a la tubipapilla que estaba debajo de su cadáver, noté que el resto de su cuerpo no estaba. Solo estaba su cabeza y la cuerda que lo sostenía. Esto ya no era para nada normal y comenzó a darme un muy mal presentimiento. ¿Esto sería producto de un bug? ¿O acaso se han actualizado el juego en secreto? Me quedé unos momentos quieto, tratando de procesar y analizar todo lo ocurrido hasta ese momento, intentando encontrar alguna explicación. De repente, escuché unos sonidos extraños detrás de mí. Rápidamente me volteé. Dios mío. Me llevé una sorpresa inesperada. Detrás de mí estaba Tinky Winky, pero no era el Tinky Winky normal con su característico rostro blanco aterrador y sin ojos en las cuencas. En su lugar, solo tenía un enorme hueco donde antes estaba su cara. Rápidamente me alejé de él y tomé una captura. Corrí y corrí hasta perderlo de vista. Sin darme cuenta, había llegado al río junto al cadáver de Lala. Me acerqué, y ésta se levantó como normalmente hace cuando un jugador se acerca. Al menos algo seguía siendo normal. Tomé la tubipapilla y salí corriendo de ahí en busca de las últimas papillas. Corrí y corrí hasta perderme. Mientras lo hacía, decidí echar un vistazo al mapa para ver si había vuelto a la normalidad. Pues, más o menos. Ahora el mapa solo mostraba un camino recto que llevaba a dos lugares: la zona donde comienzas el juego y la casa de los Teletubbies. Además, había un puntito rojo que supuse era mi ubicación. Para este punto, desconfiaba un poco del mapa, pero me causaba curiosidad saber por qué solo mostraba el camino a esos dos lugares. Pensé en ir primero a la casa de los Teletubbies porque estaba más cerca. Sin embargo, recordé lo que me había pasado en la partida anterior y que ya había recogido la papilla que estaba ahí, así que preferí mantenerme alejado de ese lugar, por si volvía a ocurrir lo mismo del mapa de día. No fue muy difícil ni tardado llegar a la zona de inicio. Al llegar a mi objetivo, empecé a buscar alguna tubipapilla, pero no había nada. Ni un solo indicio. Esto me pareció muy extraño y desconcertante. Así que volví a abrir el mapa. Esta vez, solo había un mensaje que decía: estoy a tu lado, date la vuelta. Yo pensaba que se refería a mí en la vida real. Esto me asustó y ya no quería seguir jugando. Tenía miedo, lo admito. Aparté la mirada de la pantalla de mi PC y miré detrás de mí. Nada. No había nada. Qué tonto. Caí en una buena broma. O al menos eso deseaba que fuera. Tras tranquilizarme un poco, volví a mi PC y coloqué mi mano sobre el ratón para mover la cámara de mi personaje. Apenas giré un poco, vi un brazo a un costado de la pantalla. Era Tinky Winky. Rápidamente retrocedí mientras él lanzaba un grito saturado. Mientras retrocedía, pude ver su rostro. Esta vez tenía su cara de vuelta, pero le faltaban los ojos. Su grito, Dios mío, se distorsionaba más y más mientras avanzaba rápidamente hacia mí. Mi personaje apenas se movía, pero pude dar la vuelta y empezar a correr lejos de él. Mientras corría, volteé a ver atrás de mí. Aquel Tinky Winky sin ojos por suerte se había quedado algo lejos de mí.
por lo que volví a dar la vuelta. Al mover un poco la cámara fui sorprendido por el Tinky Winky sin rostro, el cual saltó directamente hacia mí, como si estuviera enloquecido por matarme. Y posteriormente soltó un grito peor que el anterior. El susto fue tal que me caí de la silla. Me levanté y al ver la pantalla, salió el mensaje de que el jugador fue atrapado por Tinky Winky. Después de eso, fui llevado al menú del juego. Me quedé mirando la pantalla y me percaté de que esta vez el menú también había cambiado. La casa de los Teletubbies y Tinky Winky habían desaparecido. Mientras intentaba encontrarle una explicación a todo lo que había sucedido, una inquietante certeza se apoderó de mí. Estos sucesos extraños no podían haber sido provocados por un simple error o bug del juego. La respuesta estaba más que clara. Lo que estaba jugando no era la versión original creada por SeoWorks. Se trataba de una versión modificada o hackeada. Esto explicaría la ausencia de los cuerpos de Dipsito, los inquietantes sonidos del megáfono, el mapa que cambiaba aleatoriamente y los gritos distorsionados de Tinky Winky, junto con sus cambios de apariencia, donde a veces parecía faltarle la cabeza o el rostro, además de sus repentinas variaciones de velocidad. Con todas las incógnitas resueltas, decidí que era momento de cerrar el juego y desinstalarlo de mi PC. Presioné la tecla escape, pero no respondió. Volví a intentarlo varias veces sin éxito. Probé con Alt más F4, pero nada pasó. Como último recurso, consideré desconectar la PC directamente del tomacorriente. Antes de hacerlo, me hice una pregunta. Si ya había visto lo que pasó en los mapas de día y tarde, ¿qué otras cosas fuera de lo común podrían ocurrir en el mapa de noche? Dudé por un momento entre seguir jugando solo para comprobar lo que sucedía o desconectar la PC de una vez por todas. Después de pensarlo, decidí jugar el último mapa y, después de eso, apagar la computadora. Total, ¿qué era lo peor que podía pasar? Era solo un juego. Sin nada más que hacer, di clic en el mapa de noche. Mapa de noche. Al comenzar, noté que la linterna estaba apagada. Intenté encenderla dando clic, pero no respondía. Probé varias veces sin éxito. Me molesté. De todas las cosas que podían fallar, justo tenía que ser mi única fuente de luz. Bien, si el juego quería que jugara así, lo haría. No veía absolutamente nada, apenas podía distinguir las siluetas de los árboles, el cielo y un poco los caminos de tierra. Lo único que escuchaba eran las pisadas del personaje que controlaba y el viento de fondo en el juego. Comencé a caminar por el oscuro bosque, intentando mantenerme en el sendero, mi única guía en medio de la penumbra. Abrí el mapa por curiosidad aún sabiendo lo que me esperaba. Esta vez, el mapa mostraba un nuevo mensaje. Todavía hay tiempo para irte a dormir y salvar lo poco que tienes. No entendía a qué se refería, así que lo ignoré y seguí avanzando. Encontré mi primera tubipapilla cerca del árbol del inicio. Luego, me dirigí al camino de la izquierda para tomar la papilla de la cueva. Después de haberla tomado, salí de inmediato y continué mi recorrido. En medio del camino, escuché un susurro. Me detuve en seco. No era la primera vez que lo escuchaba en la partida, pero esta vez sonó más claro. Miré a mi alrededor, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Nada. Solo la oscuridad absoluta. Seguí mi trayecto hasta llegar al árbol donde antes estaba Po. Ahora, Po ya no estaba. En la partida anterior, al menos quedaba su cabeza colgando, pero ahora ni eso. Solo la cuerda vacía. Algo en el ambiente se sentía diferente, más pesado. Sin dudarlo, tomé la tubipapilla y salí corriendo de ahí. No tardé en llegar a la casa de los Teletubbies. Algo estaba mal. A diferencia de las partidas anteriores, esta vez la puerta estaba abierta. Me detuve por un instante antes de entrar, con una creciente sensación de que no debía hacerlo. Aún así, reuní valor y crucé el umbral. Dentro, la casa estaba completamente vacía. Ni el cadáver de Dipsy ni No estaban. No quedaba rastro de ellos. La sensación de vacío era asfixiante, como si alguien me observara desde algún rincón oculto. Ya para este punto, no me importaba si las cosas desaparecían o se bujeaban. Solo quería terminar con esto. Tomé la tubipapilla y salí de inmediato, antes de que algo más sucediera. Por curiosidad, abrí el mapa nuevamente. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Todos se fueron, solo estamos tú y yo. Te estoy buscando para jugar contigo. Sentí un escalofrío. ¿A qué se refería con te estoy buscando? Seguí avanzando hasta llegar a la playa. Como ya lo esperaba, Lala no estaba presente. Solo quedaba la tubipapilla junto al árbol. Después de tomarla, me di la vuelta y continué la búsqueda.
Mientras caminaba, los susurros volvieron a escucharse, pero esta vez estaban más cerca. Me giré en todas direcciones. Y entonces lo vi. Una figura blanca con forma de rostro. No era una imagen estática. Se movía como un GIF animado. Aquella cosa estaba a buena distancia, pero avanzaba rápidamente hacia mí. El pánico me invadió y corrí en dirección contraria, intentando mantenerme en el camino de tierra. Pero la oscuridad lo hacía casi imposible. En medio de la huida, un árbol cayó cerca de mí. Sentí mi corazón golpear contra mis costillas. No tuve tiempo de reaccionar cuando, de repente, Tinky Winky apareció lanzando un grito desgarrador. Sobresaltado, me desvié del sendero y corrí sin rumbo, perdido en la negrura. Corrí hasta perder de vista a ambos, pero también me perdí. No tenía idea de dónde estaba. A lo lejos, la figura blanca seguía acercándose. Me alejé lo más rápido que pude. Tras varios minutos de correr sin sentido, encontré otra tubipapilla junto a un megáfono destruido. Ya solo me faltaban 3. Sin embargo, los Screamers comenzaron a aparecer con mucha más frecuencia. Las imágenes eran inquietantes, grotescas, pero se mostraban y desaparecían tan rápido que apenas podía tomarles captura. No me fue muy difícil encontrar la tercera tubipapilla, ya que estaba cerca de un árbol caído. A simple vista parecía una sombra más en la oscuridad, pero cuando me acerqué, pude distinguir su tenue brillo lila sobre la tierra húmeda. Me agaché rápidamente para tomarla y, sin perder tiempo, continué mi búsqueda. El ambiente seguía volviéndose más opresivo, con susurros que parecían resonar más cerca de mí a cada paso. Avancé con cautela, observando cada rincón con la esperanza de encontrar la siguiente tubipapilla antes de que algo más sucediera. Tras varios minutos de caminar entre la penumbra, me topé con un camino estrecho y sinuoso. La incertidumbre me invadió, pero algo me decía que debía seguirlo. Con cada paso. Finalmente, al girar en una curva del sendero, la vi. La segunda tubipapilla descansaba en medio del camino, como si alguien la hubiera colocado intencionalmente ahí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero no tenía opción. La recogí con rapidez y me incorporé de inmediato, listo para continuar. Finalmente, solo faltaba una tubipapilla. Revisé el mapa y, para mi sorpresa, había vuelto a la normalidad. Sentí un breve alivio y me dispuse a buscar la última. En este punto, Tinky Winky se había vuelto más rápido y me costaba mantenerme lejos de él, habiendo veces en donde lo tenía prácticamente pegado a mí. Recorrí casi todo el mapa cuidándome de mis 2 acosadores. Después de tanta búsqueda lo vi. La última tubipapilla. Corrí con todo lo que daba el personaje. Pero al mismo tiempo, la figura blanca también se acercaba. No me importaba, solo quería terminar esto. Quedé confiado. Justo cuando estaba a punto de alcanzarla, la figura se movió más rápido y me atrapó. En la pantalla apareció una imagen grotesca junto con un grito ensordecedor. Mi corazón se aceleró. Retrocedí, presa del pánico. Lo que vi me heló la sangre. Un cadáver en blanco y negro, su piel marchita y consumida por la putrefacción. Sus ojos vacíos parecían mirarme fijamente, mientras su boca abierta en una mueca antinatural dejaba entrever dientes ennegrecidos. El filtro monocromático solo acentuaba su aspecto macabro, como si estuviera atrapado en una fotografía maldita. Preso del miedo, desconecté la PC del tomacorriente y encendí las luces de mi habitación. Me quedé quieto, intentando asimilar lo que acababa de ocurrir. Respiré hondo y me acerqué a la PC para volver a conectarla. Encendió sin problema. Me relajé un poco, creyendo que todo había terminado. Qué ingenuo fui. Un pantallazo azul apareció de la nada. Luego, un mensaje. Tu PC ha sido bloqueada. Mi estómago se encogió. Todo esto no habría pasado si hubiera desconectado la PC antes. Al día siguiente, llevé mi computadora a un técnico con la esperanza de que pudiera solucionar el problema. Apenas revisó el sistema, frunció el ceño y me miró con preocupación. Tu PC ha sido infectada con un ransomware, me dijo en tono serio. Me explicó que el virus había bloqueado completamente el acceso a mis archivos y que, sin una clave de desencriptación, no había manera de recuperarlos. Me mostró la pantalla. Un mensaje amenazante exigía un pago en criptomonedas a cambio de la liberación del sistema. Me sentí frustrado, impotente. No tuve más opción que pagar por la reparación, aunque en el fondo sabía que aquello no hubiera ocurrido si tan solo hubiera desconectado la PC del tomacorrientes en vez de seguir jugando. Una semana después de lo ocurrido, yo volví a lo del técnico para reclamar mi PC y me la llevé a mi casa para volver a instalar todos mis programas y recuperar alguno de mis archivos.
Después de aquella experiencia, jamás volví a jugar Slendytubies. Y mi consejo para cualquiera que lea esto es simple: tengan cuidado con lo que descargan. A veces, la nostalgia puede salir demasiado cara.